Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar el pueblo de Dios. Hoy vamos a continuar con la clase, pero previo vamos a adorar al Señor. Adoremos al hermano. Adorémoslo como Él solamente se merece. Bendito Padre de la Gloria, bendito Jesús y bendito el Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a comenzar el capítulo 5. Es importante que usted observe que esta clase son un poco delicadas, por lo tanto no puedo correr, sino que esta clase la voy a hacer en dos partes, parte 1, parte 2. Comenzamos con Hebreos capítulo 5, versículo 1. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que Dios se refiere, para que se presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Bendito Dios. He leído tu palabra, Señor. La voy a explicar. Y te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase. Todo. Pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta clase es titulado Cristo es el sacerdote perfecto. Vamos a estudiar, a desglosarlo. Entre las primeras cosas que un judío podría haberse preguntado a otra persona judía, cristiana, sobre su religión estaban: ¿quién es su sumo sacerdote? ¿O quién es el mediador entre Dios y usted? Hay preguntas como quién ofrece los sacrificios por la expiación de los pecados. Durante los tiempos de la iglesia primitiva, un judío podía haberle preguntado a un cristiano judío: ¿cómo le van a perdonar sus pecados si nadie está ofreciendo sacrificios ni intercediendo por usted? Es lo que pregunta un judío a un cristiano. ¿Cómo puede usted afirmar que este pacto es superior al antiguo dado por medio de Moisés? Y no tiene sumo sacerdote. Hay preguntas que el judío en el Antiguo Testamento le pregunta al nuevo, al creyente, al judío cristiano. Para lo cual el cristiano habla respondiendo: pero si tenemos un sumo sacerdote, es perfecto. Él ha ofrecido sacrificio
por nuestros pecados y se limita a templos. Él no está limitado a templos. Él no está limitado a cosas terrenales, ni tiene que ser sacrificios anuales, aún menos diarios. Jesús hizo un sacrificio que expía todos los pecados cometidos en toda la historia, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Así de grande es nuestro sumo sacerdote. Está sentado a la diestra de Dios e intercede continuamente por nosotros. Quienes le intercedemos, hermano. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Cuando vamos a estudiar este capítulo que estamos viendo, tanto del capítulo 5 al capítulo 9, se enfoca en un sacerdocio de Jesús. Su sacerdocio superior hace que el nuevo pacto sea mejor que el antiguo. ¿Por qué? Porque ha logrado lo que todos los antiguos sacerdotes no lograron y no podrían haberlo logrado jamás. Porque los sacerdotes del antiguo pacto tienden solamente un puente entre Dios y el hombre. Por tanto, Dios llama a algunos. Recuerde que Dios es el que llama a algunos de ellos para ser ujieres, por así decirlo, para que llevaran a otros a su presencia. El acceso a Dios solo se abría mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios día tras día, año tras año, presentando a Dios solamente sangre de animales. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y los hombres. Pero hay uno, el gran sumo sacerdote, el único y perfecto. Pero con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario se acabó la necesidad de tener un templo, tener el sacerdocio levítico. Se acabó toda esta historia. No había necesidad de que un sumo sacerdote como los que sucedieron a Aarón, ni de alguna forma un sacerdote humano. Jesús eran dos cosas. Primero, era sumo sacerdote. Y el segundo, él fue el sacrificio. Cosa que el hombre no pudo hacerlo. Y abrió un acceso para el hombre a la presencia de Dios. Al momento de la crucifixión, el velo del templo se rasgó y entonces usted y yo podemos ver y llegar al lugar santísimo. En cualquier tiempo, en cualquier momento, Él, el Hijo de Dios, Jesucristo, rompió ese velo en un solo sacrificio perfecto. Jesucristo logró lo que miles y miles de sacrificios que se presentaban en gran cantidad a los sacerdotes que nunca lograron, y Jesucristo lo logró. Él abrió de una forma permanente el camino a Dios. De modo que cualquier persona de cualquier época y de cualquier tiempo pueda entrar a la presencia de Dios con la fe en Jesucristo. Ahora bien, este sacerdote tiene que tener cualidades. Y de estas cualidades nos habla el libro de Hebreos, capítulo 4, capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a repetir, entiéndalo bien. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que Dios se refiere, para que se presente ofrendas, sacrificios por los pecados.
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los sacrificios, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie, entiende esta parte, toma para sí esta honra, sino que él el que es llamado por Dios, como fue el caso de Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Cuando vemos estos primeros 4 capítulos, y léalos si es posible 4 veces, menciona 3 características. Estas características básicas de un sumo sacerdote judío. Hay 3 puntos importantes acá. Hermano, ¿quién los nombra para sacerdote? ¿Quién llama por sacerdote? A quien uno pueda trabajar para él. Es cuando él lo llama. Cuando él lo llama, el que nos llama es el Señor, no nosotros. Y vamos a ver 6 versículos. Los siguientes 6 versículos muestran cómo Cristo cumplía esos requisitos. Primero, Jesús es nombrado por Dios entre los hombres. ¿Por qué? Porque un sacerdote debe participar de la naturaleza de las personas para quienes oficia. Por tanto, un sumo sacerdote verdadero debe tomarse entre los hombres. Entiéndanlo bien, tomarse entre los hombres, es decir, debe ser hombre. Entiéndalo bien, debe ser hombre. Dios no escogió a los ángeles para sacerdotes, porque los ángeles no tienen ninguna naturaleza humana. No pueden entender la verdad a los hombres y no tienen comunicación abierta con ellos. Solo un hombre podría estar sujeto a tentaciones como los hombres. Podría experimentar sufrimiento como los hombres y por ello estar capacitado para servirles de una forma comprensiva y misericordiosa. Solo un hombre podría servir de manera correcta en favor de los hombres. Ahora bien, vea este punto. Si recordamos para quienes escribió esta epístola, o sea, a los judíos hebreos, podemos ver más fácil la importancia de la idea que se requiere para resaltar sobre Jesucristo. Para ser un sumo sacerdote perfecto, hecho para ser un sumo sacerdote de cualquier tipo debe ser hombre. Póngale ahí. Hasta aquí todo era, por supuesto, muy claro y aceptable para los judíos. Ellos se entendían hasta ahí. Su problema estaba en la encarnación, que Dios se hiciera hombre. Ellos no lo entendían, pero el Espíritu Santo responde con mucha sencillez al problema de la encarnación. Con esta razón básica, el Mesías, quien es Dios, podía haber sido un sumo sacerdote verdadero si no hubiera sido hombre. A menos que Dios pudiera sentir y pasar por las cosas que pasaban los hombres. Jesús no tenía ninguna comprensión experimental con aquellos que representaba. Vea esto. Bajo este modelo antiguo, aún después de los pactos de Abraham, de Moisés, no era posible acercarse a Dios. Nadie se podía acercar.
En la clase anterior expliqué algo. Nadie se podía acercar a Dios. Pero después de la caída del hombre, estamos hablando de Adán y Eva, cuando Dios los expulsó del huerto. El hombre perdió el acceso a la presencia del Señor. En el desierto, el pueblo recibió la advertencia de no acercarse al Sinaí, donde Dios escogió manifestarse a Moisés cuando le dio a él. ¿Qué le dio? El pacto de la ley. En el templo y el tabernáculo. Dios estaba detrás del velo. No solo el sumo sacerdote podía acercarse a él. Hermanos, recuerde. Pero al Dios enviar a su Hijo Jesucristo, Dios dejó de estar distante, por encima y separado de los hombres. Entró al mundo humano y sintió todo lo que los hombres sentirían para hacer poder un sumo sacerdote comprensivo, compasivo, misericordioso y fiel. Si Dios nunca, óigalo bien, se hubiera hecho hombre, jamás hubiera podido ser sumo sacerdote. Ningún mediador o intercedor. No podía. Nunca hubiera podido ofrecer sacrificio absoluto y perfecto, requerido por la justicia divina, por los pecados de su pueblo. Ahora, la encarnación no era una opción, no, hermanos, era una necesidad absoluta, era un imperativo. Si el objetivo era la salvación de los hombres, tenía que haber sido escogido por Dios. Pero un sacerdote verdadero no podía ser cualquier hombre. Dios había de haberlo constituido. No era un oficio que una persona pudiera solo porque el deseo o el anhelo de hacerlo. No, hermanos. Debía ser la persona de Dios. No solamente en el sentido de ser fiel y obediente, no solamente en eso, sino por haber sido escogido por Él, Supremo Dios. Dios continúa a favor de los hombres. Cuando nosotros vemos Hebreos, vea su Biblia, Hebreos capítulo 5:4, y anote usted el 8:3, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que está llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Recuerda usted? Quien llamó y llamaba en la antigüedad era Dios. Cuando estableció el sacerdocio, Moisés recibió una instrucción. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, a sus hijos consigo, dentro de los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Vea que Dios escogía, no el hombre se ponía por el deseo. Aarón, a Nabat, a Abiú, Eleazar y a Itamar, hijos de Aarón. Desde el comienzo del sacerdocio, los sacerdotes no solamente servían a Dios, no, sino que Dios mismo los escogía. Cuando en un momento dado, Coré, Datán, Abirán, insistieron en democratizar el sacerdocio, afirmaron diciendo que todo israelita podía ser sacerdote. ¿Qué hizo Dios? El Señor hizo que la tierra los tragara. Se abrió la tierra y se los tragó. Vea Números capítulo 16. El hombre escogido por Dios, el Dios mismo, es compasivo con los hombres. Vea
Hebreos 5.2. ¿Qué nos dice Hebreos 5.2? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ahora, entendamos este punto. Siendo niño, Cristo aprendió y creció como cualquier otro niño, de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Está claro, obvio, que de manera voluntaria ocultó su conocimiento omnisciente de su conciencia humana. Lo dice el libro de Mateo, capítulo 24, 36. A fin de ser compasivo y sentir igual que nosotros, decidió experimentar todas nuestras debilidades humanas no pecaminosas. Un verdadero sumo sacerdote tenía que ser compasivo con quienes servían. Un verdadero sumo sacerdote participaría completamente de la situación humana. Estaría intimadamente ligado en la madeja de la vida. La palabra madeja es en el desorden. Necesitaba vivir entre los hombres como un hombre, tener con ellos en sus altos y bajos para que pudiera mostrarse paciente con ellos. Pero además de significar mostrarse paciente, que significa también entrar con bondad y moderación. En el concepto del Hebreos que acabamos de leer 5.2, puede conllevar la idea de estar en medio de cosas en dos sentidos. Veamos el primer sentido, estamos hablando del 5, versículo 2. Primero, está el significado de estar en medio, ser parte completa de algo. Segundo, debe saber y entender, pero evitando los extremos. Por ejemplo, una persona con estas características mostraría cierto equilibrio entre la irritación y la empatía frente a la maldad. Sería paciente con quien hace el mal, pero no condenaría el error. Sería comprensivo, pero no indulgente. Indulgente es inclinado a perdonar. Un mejor ejemplo sería con relación al dolor o al peligro. Una persona que es muy compasiva o muy apática no puede ayudar a quien está en problemas. Claro que no. Quien es demasiado comprensivo terminará inmerso en el problema, dejándose golpear demasiado por la pena o asustándose demasiado para ser de ayuda. Por otro lado, quien es apático posiblemente ni reconozca el problema que otro pueda estar teniendo y en cualquier caso no le interesaría ayudar. En medio de esta, la persona que describe puede identificarse completamente con la persona en problema sin perder su perspectiva y juicio. El sumo sacerdote verdadero necesitaba estas características. Debía experimentar los extremos y las emociones, las tentaciones humanas, pero ser más fuerte que ellas. Con ello estaría capacitado para mostrar paciencia con quienes servía, sin ser víctima de su miseria. Aquellos con que el sacerdote debía mostrar paciencia eran a los ignorantes, a los extraviados, es decir, quienes pecan por ignorancia.
La provisión del pacto antiguo era, como lo dice el libro de Números, capítulo 15, versículo 2, de la Biblia Nueva Versión Internacional. Dice, y el sacerdote hará propiciación ante el Señor a favor de la persona que inadvertidamente haya pecado. El sacerdote hará propiciación y la persona que pecó será perdonada. Ahora entiende esto. El sacerdote mostraría o mostraba solo a quienes había pecado por ignorancia y por ello se extraviaban. De todo el sistema del Antiguo Testamento, no hay absolutamente ninguna provisión para quienes quebrantaban la ley de forma desafiante, deliberada y sin arrepentimiento. Ninguno, hermanos. Cuando seguimos viendo número 15, capítulo 30 de la misma Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad. De manera que, si el énfasis está en la compasión, el sumo sacerdote debía mostrar compasión por quienes se extraviaron por ignorancia, como el sacerdote judío era pecador también. Tenía la capacidad natural y debía tener la sensibilidad para captar una parte de lo que el prójimo estaba sintiendo. Esto era difícil para ellos. Recuerde, habían tres clases de judíos. Aquellos que creían, aquellos que creían pero no aceptaban, y aquellos intelectuales que conocen la palabra como hoy, pero no la respetan. Bendiciones, hermanos.